Reflexión diaria número 70 para el 28 de mayo del 2020. El ejemplo de Daniel. La vida personal de Daniel se constituye en uno de los mayores ejemplos de servicio con propósito y consagración para el joven de hoy. Como él mismo relata en su libro profético, fue llevado cautivo a muy temprana edad, aproximadamente 13 años tenía cuando fue llevado cautivo al reino de Babilonia por el rey Nabucodonosor en el año 606 a.C. Y este personaje estuvo sirviendo durante los reinados o los gobiernos de Ciro, rey de Persia, de Darío y de Nabucodonosor hasta el año 536, que estuvo sirviendo al rey Ciro de Persia. Estuvo en el campo político, ocupando las más altas posiciones del gobierno. Por eso es tan importante su testimonio hoy en día y lo destacamos en este estudio por cuanto tenemos nosotros que ser conscientes también de que hay personas creyentes que están ejerciendo la política. Uno de ellos pues fue Daniel y es catalogado como un hombre fiel, consagrado y con un testimonio de siervo de Dios en medio de un mundo corrupto e idólatra. Algunas de sus características son las siguientes. Primero, desde que él llegó a Babilonia, propuso en su corazón no contaminarse. Daniel capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hoy en día hay muchos jóvenes sin propósito alguno. Algunos creen que las cosas son demasiado fáciles y no se atreven a desafiar el sistema pecaminoso actual, sino que se dejan embaucar por la droga, el alcohol y por la inmoralidad. Número 2. Daniel no le fue hallado ningún vicio en él, porque a pesar que despertó celos y envidia de sus compañeros, como dice el capítulo 6, versículo 4, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. También dice la Biblia que había en él un espíritu superior, en el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Número 3. Daniel fue un hombre de oración. Cuando fueron a buscarle algo en lo cual él tuviera alguna falta, dice en el versículo 11 que se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fue hallado en presencia de Dios y por eso fue lanzado al foso de los leones por una ley que decretó el mismo rey para que fuera lanzado allí. Daniel capítulo 6, versículo 16 dice así: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y efectivamente fue librado del foso de los leones y fue hallado inocente por Dios. Mire lo que dice Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Eso dijo cuando lo sacaron a él del foso de los leones. Dios está llamando hoy a una mayor consagración,
no solamente a los jóvenes, sino a todos nosotros, hombres y mujeres, a no dejarnos contaminar por el ambiente mundano que nos rodea, sino a desarrollar grandes ministerios. Aún hay gente en los círculos políticos que debe ser como Daniel, ejemplo de honestidad, de integridad y de fidelidad, para poder así impactar nuestra nación con el Evangelio de Cristo, con nuestro testimonio, para dejar huella indeleble, para marcar la diferencia. Dios te bendiga.